Buenas tardes a todos, bienvenidos a CEMUTCA, gracias por acompañarnos en esta tarde. El día de hoy contamos con la colaboración del doctor Víctor Sinri Sotello, médico cirujano general egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en epidemiología de la Universidad del Bosque y epidemiólogo del Grupo de Gestión de Riesgo, Respuesta Inmediata y Comunicación del Riesgo. Doctor, ¿está presente? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Listo, por favor recordar a todos, apagar los micrófonos, todas las preguntas que tengan las pueden realizar en el chat y al final de la conferencia vamos a dar un espacio de 5 o 10 minutos para que sean contestadas. No siendo más, doctor, le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Daniel que me tuvo en cuenta para poder compartir este espacio académico con todos ustedes. En realidad pues lo hago con mucho cariño y no solamente a todos los estudiantes, sino a la academia y la epidemiología. La idea de esta charla es poder compartir con ustedes parte de la experiencia como epidemiólogo de campo, ¿sí? Y pues de hecho esa es la charla que quiero compartirles, que es epidemiología de campo y su importancia en tiempos de pandemia. Creo que pues ya fui profesor ahí de la UTCA, tuve la oportunidad de compartir con muchos de ustedes y actualmente estoy en el grupo Gestión del Riesgo trabajando en epidemiología, todo lo que es salud pública desde el nivel nacional. Bueno, iniciando, vamos a recordar entonces, yo creo que muchos de estos conceptos ya ustedes los habrán visto dentro de sus clases, dentro de su academia, pero pues recordemos que la epidemiología no es más sino el estudio de la distribución de los determinantes del como por ahí por allá en el fondo, todas las clases de familiar y todo eso, pero pues digamos que esa es la base de toda la parte epidemiológica, la parte salud, enfermedad, ¿sí? Además tenemos en cuenta todo lo de los eventos en poblaciones específicas y la aplicación de todos esos determinantes y de todos esos datos de la distribución para poder controlar los problemas en salud pública, ¿sí? Entonces, si ustedes Doctor, notan, ¿me puede preguntar? esto es una definición que dio Last en, 1900, en 1983. No sé, creo que por allá tienen un micrófono abierto o Doctor, es mi micrófono, no sé. las diapositivas nos están proyectando. ¿Aló? Ah, no se están proyectando, qué pena, ¿no? Yo hablando solo. Esperen, no, qué pena con ustedes. Discúlpenme ya toda la pantalla. Otra vez. Listo, ahora ya. ¿Todos pueden verla? ¿Aló? Listo, doctor, ya saben, gracias. ¿Sí la pueden ver? Listo, listo, vale. Entonces, pues esa es la epidemiología, es nada más el estudio que puede ser que aumenten el riesgo o puede ser que lo disminuya y entonces muchas veces los conocemos es como factores protectores. Lo importante de esto es poder entender, poder conocerlos y asimismo poder tomar decisiones, ¿sí? Para el control de estos problemas. Hay un artículo muy interesante. Yo creo que cuando uno hace parte de estas charlas, digamos que uno va como a ver a las personas, pero cópiense la bibliografía. Ese artículo es muy bonito, es corto, es de una página, es una referencia de escritor, de autor. Lo publicaron en JAMA en el 2019. Especifican los conceptos de qué es endémico, brote, epidemia y pandemia. Yo creo que empecemos primero con esto. Todos estos conceptos tienen su base en la cantidad de casos de enfermedad que se van a comparar con un número de lo que uno espera. Más o menos es hacer la razón o la relación entre lo observado, o sea, lo que tengo ahorita, y lo esperado. Generalmente lo esperado es un promedio de años anteriores. Generalmente son 5 años lo que uno saca un promedio y dice, para este año yo espero que
la enfermedad se comporte de esta manera. Cuando está por encima de lo que yo espero, entonces yo digo, ¿qué estará pasando? ¿Será un brote? ¿Será una epidemia? ¿Será una pandemia? Pero pues inicialmente lo que uno debe tener en cuenta es lo observado sobre lo esperado. Y otro concepto, otra parte importante de estas definiciones es la extensión geográfica. ¿Será que es un sitio puntual o será que ya se me salió de mi control geográfico o será que se me extendió a otro país, otro continente y se me están produciendo casos espontáneos en otros lugares? En ese orden de ideas, entonces, el primer concepto es endémico. El autor refiere, dice que es el ritmo estable y predecible entre un grupo de personas. El número observado de casos es aproximadamente el mismo que lo esperado. Ustedes saben que nosotros somos un país que tenemos malaria, tenemos dengue, chikungunya, y lo normal es que todo el año tengamos, ¿cierto? Ya para nosotros eso es lo habitual. Entonces, a ese momento, cuando ya lo observado se parece a lo esperado, decimos que es endémico. ¿Sí? En algún momento nosotros vamos a tener más enfermedades endémicas. ¿Sí? De hecho, ya el H1N1 para nosotros ya es endémico. En un momento tuvimos alta mortalidad, alta morbilidad, ¿sí? Pero pues ya ahorita uno va al hospital y le da neumonía, le da gripa y le hacen un Filamray y le da H1N1 y ya nadie le pone cuidado, pues se trata. ¿Sí? El otro concepto es el brote. El brote es cuando hay un aumento repentino en el número de personas con una condición mayor de lo esperado. Independientemente el número, pero si da por encima de lo esperado para ese año, se considera un brote. ¿Cuándo más se considera un brote? Cuando esa condición se encuentra en un sitio donde antes no ocurría. En otras palabras, si yo tengo un municipio de Colombia en donde no hay leishmaniasis, y me aparece un caso de leishmaniasis, yo ya digo que hay brote de leishmaniasis. Si yo tengo un grupo de personas, son estudiantes, y me aparece un caso de meningitis meningocócica, yo digo que hay un brote de meningitis meningocócica, así sea un solo caso, ¿sí? Porque con la presencia de un caso de enfermedad en un sitio donde no haya habido esa enfermedad previamente, sin historia de esa enfermedad, de esa infección, se considera brote. ¿Listo? ¿Qué es epidemia? Entonces es un brote que se extiende sobre un área geográficamente más grande. ¿Listo? Y una pandemia es cuando se propaga esa enfermedad a nivel mundial, pero que reporte casos de transmisión interna. No solamente es que yo transporto el coronavirus de un país a otro, sino que dentro de ese país ya estoy teniendo una transmisión interna. Y ya se me es difícil hacer el seguimiento a las cadenas de transmisión. Esta es una imagen que tiene ese artículo que me pareció muy bonito y muy fácil de comprender. Entonces, si ustedes notan en el número 1, ahí encuentran el brote. El puntito naranja es igual a lo que ocurre normalmente. Entonces, eso se le llama endémico, que hay 3, 4, 5 casos, 6 casos. ¿Y cuánto esperaba yo para este año? 7 casos. Ah, bueno, está dentro de lo que yo esperaba. Pero cuando sobrepasa lo que yo estaba esperando, el nivel endémico, entonces ya le llamo un brote. O ustedes se dan de cuenta, nosotros no teníamos acá sarampión, ¿cierto? Pero entonces empezamos a tener sarampión porque venía del país vecino. Nosotros nunca tuvimos transmisión interna y a nosotros nunca nos quitaron el certificado de la Organización Mundial de la Salud para sarampión. Nosotros nunca tuvimos la circulación acá, siempre fueron casos del exterior, entonces pues digamos que se hizo y ya pues ahorita estamos como pendientes de eso. Epidémico es que lo tenemos dentro de un área geográfica, ¿sí? Hay un aumento de casos, hay una limitación en el tiempo y hay una limitación en un espacio geográfico. Y si ustedes ven el punto 4, ya es pandémico, ya es cuando la condición de salud es globalizado, ya tengo circulación en cada uno de los demás territorios. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. La epidemiología, entonces, tiene un método.
Ese es el método que uno aprende en el salón de clase, el de los estudios epidemiológicos, de casos y controles, cohortes, ensayos clínicos, que el RR, el OR, chi cuadrado, ¿sí? Todas esas ayudas estadísticas que tenemos. Lo otro es tener claro lo de causalidad, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que la epidemiología tiene un solo método. Si ustedes ven, hay libros de epidemiología veterinaria, epidemiología en odontología, epidemiología en medicina interna, epidemiología, pero el método es el mismo. Lo único que cambia es el enfoque, ¿sí? Y la especialidad o el área en el que se vaya a aplicar, pero el método epidemiológico es idéntico. Y ese método lo podemos utilizar para epidemiología clínica o para la epidemiología de la salud pública. En la epidemiología clínica es usar ese método para la atención de los pacientes. Quiere decir que es ahí donde yo veo todo lo de evaluación de pruebas diagnósticas. Sí, creo que por ahí vamos a tener un espacio con Daniel que me invitó más adelante para una charla de evaluación de pruebas diagnósticas, para hablar sobre todo lo de sensibilidad, especificidad, todas esas cosas. Pero pues digamos que ese método epidemiológico se puede usar es para hacer la revisión bibliográfica de alta evidencia para poder ayudarle al paciente, ¿sí? En el entorno hospitalario, en el entorno asistencial, ¿sí? Ya pasamos ese método no a trabajarlo en poblaciones, sino a trabajarlo en el individuo. ¿Listo? Cuando yo les decía a muchos de los estudiantes, que teníamos la oportunidad de compartir espacios académicos en la UTCA, les decía que el objetivo de todo estudiante es, si hoy no sé qué tiene mi paciente, tengo que irme a mi casa a leer y regresar con la información para poderle aportar. Cuando uno va y se va a la casa y lee los artículos, lee la evidencia científica, entiende qué medicamentos hay ahorita en estudio, qué eficacia, qué efectividad han tenido esos medicamentos, pues uno puede llegar al otro día a aportar en una revista clínica. Pero si uno se va para la casa con la duda de, ¿será? Entonces siguen formulando el mismo medicamento todos los días. Pero entonces la idea es llegar y aplicar la epidemiología clínica para llegar con evidencia y poder ayudar al paciente en una revista. La otra parte es la epidemiología de la salud pública. La epidemiología de la salud pública es el manejo de poblaciones, es el estudio de las poblaciones como tal, ¿sí? Y dentro de ese campo hay una parte importantísima y es el pilar que nosotros siempre tenemos como epidemiología de campo y es la vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica entendida como ese abordaje de todos los eventos de interés en salud pública, ¿sí? En donde lo que necesitamos es una detección temprana desde que se pueda el problema y poder dar una respuesta de forma oportuna. Estas imágenes que ustedes ven ahí son tomadas de el boletín epidemiológico semanal, porque pues ustedes ya vieron epidemiología y epidemiología 2, se dieron cuenta que hay unas enfermedades, unos eventos de interés en salud pública que uno debe reportar como médico general, llenar unas fichas de notificación, no solamente como médico general, sino como especialista, pues. ¿Para qué? Para poder hacer la vigilancia. Es importante llenar esas fichas de las fichas de notificación para poder hacer una vigilancia estrecha de todos los eventos de interés en salud pública. Si ustedes notan, ahí hay un canal. Este se llama un canal endémico. Esas son las gráficas que nosotros hacemos y adicional hay muchísimas otras herramientas que utilizamos para hacer vigilancia en salud pública, pero esto es un ejemplo en donde, si ustedes notan, hay una línea verde, una línea amarilla, una línea roja. Por debajo de la línea verde, ¿sí? Uno dice, bueno, estamos en un nivel adecuado, no tenemos problemas. Entre la verde y la amarilla estamos en un nivel como, oiga, ¿será que se nos está aumentando lo esperado? Entre lo amarillo y lo naranja, entre lo amarillo y lo rojo, entonces ya decimos que estamos en un nivel de alerta, y por encima de lo rojo, entonces tenemos un nivel de preocupación o de alerta ya para poder enfocar. ¿Cuáles son las condiciones que uno debe tener en cuenta siempre que se enfrenta a un aumento de esos casos? Hacerse 3 preguntas. Cuando está por encima de la línea roja, uno se hace 3 preguntas. ¿Será que estoy buscando más? ¿Será que tengo mejor forma de detectar?
tengo mejor laboratorio, tengo mejor prueba diagnóstica, estoy siendo más sensible, ¿sí? Entonces ahí van dos preguntas. ¿Será que estoy buscando más? ¿Será que tengo mejor forma de hacer el diagnóstico? Y la tercera es, ¿será que si estoy frente a un evento aumentado, estoy frente a un brote? En cambio, cuando estamos por debajo de la línea verde, nos tenemos que hacer las preguntas al revés. ¿Será que no estoy buscando? ¿Será que dejé de notificar? ¿Será que no tengo la prueba diagnóstica de una que corresponde, que mida lo que tiene que medir? ¿O será que definitivamente no tengo enfermedad? ¿Listo? Entonces son cosas que uno debe tener en cuenta antes de ir a decir si aumentaron los casos o se disminuyeron los casos. ¿Sí? Uno no dice no tengo sin antes buscar y uno no dice tengo sin antes verificar las otras cosas. Entonces eso es importante en la parte de la vigilancia en salud pública. La otra es, digamos, lo observado sobre lo esperado. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una tablita y hay un Poisson. Y ese Poisson me va a dar un valor P, y ese valor P, si es por debajo de 0.05, pues va a ser significativo. Si yo tengo en lo observado 882 casos y yo esperaba 46, pues lo que me dice el Poisson es que ese aumento sí es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente tengo un aumento, ¿cierto? ¿Y por qué dice que hay un aumento? Pues imagínense que IRAC significa infección respiratoria aguda grave inusitado. Quiere decir que es lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus, una infección respiratoria aguda grave. Entonces sí tenemos un aumento en esas notificaciones. ¿Por qué? Pues porque toda la parte respiratoria, toda esa es notificación de la parte de los hospitales. Entonces la invitación es para que ustedes revisen, ¿sí? En la página ahí del instituto ustedes pueden descargar el BES, eso sale semanalmente y ustedes pueden ver cómo se están comportando todas las fichas de notificación que ustedes aprendieron a llenar en sus clases de epidemiología 2. La idea es que esto es el reflejo de todo un esfuerzo que se hace a nivel nacional, de toda la parte asistencial, de toda la parte epidemiológica, para poder tener una información que ayude a guiar en la toma de decisiones y que nos ayude a estar pendiente de todos los eventos de interés en salud pública de Colombia. Si ustedes recuerdan esta historia, yo creo que es lo primero que a uno le cuentan y lo motivan a uno con John Snow, el padre de la epidemiología moderna. No sé si recuerdan la historia de John Snow, que él tuvo que pasar por 3 epidemias de cólera por allá en Inglaterra. Y entonces él descubrió que efectivamente sí hay un patrón en el modo de transmitir las enfermedades y más cuando son infecciosas. Lo que pasa es que en el tiempo de él todavía no había microscopio. Para los que no saben la historia, resulta que en un sitio por allá en Inglaterra, donde vivía John Snow, él era médico y empezaron a tener episodios de diarrea y aumentar los episodios de diarrea, los casos de diarrea y a morir la gente por diarrea. Esos episodios se consideraron o fueron diagnosticados como cólera. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de su microbiología, que el cólera es un vibrio y que tiene una toxina y entonces que eso lo pone a uno sueltico del estómago y que es una diarrea que no se puede controlar a tal punto de que lo deshidrata. Y en ese tiempo, ¿cómo será el grado de deshidratación? Que en cuestión de 2-3 días la gente moría. Tuvieron que adaptar camillas de los hospitales con unos agujeros donde quedaba la cola del paciente para que no se tuviera que levantar porque el paciente quedaba tan deshidratado y tan hipotenso que no podía pararse a hacer sus deposiciones. Y debajo de esa camilla había un balde. Entonces lo que hacían era recoger las deposiciones líquidas en ese balde, iban, las botaban y volvían y ponían ese balde. Entonces él dijo, oiga, ¿cuál será la causa? ¿Por qué las personas que recogen agua de este pozo se enferman mientras que las otras personas que recogen agua del otro pozo entonces no se enferman? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces él empezó a estudiar y se puso a hacer uno de los primeros mapas de epidemiología de campo. Todos esos punticos eran donde había personas que habían fallecido por cólera. Y se dio cuenta que donde había mayor aglomeración de casos de mortalidades y de casos de cólera, había una fuente de agua. Era un pozo de agua donde la gente pues, se abastecía para ir a hacer sus alimentos.
El caso era que ese pozo tenía una contaminación, había un tubo por ahí roto de aguas negras y contaminó ese pozo. Entonces, toda el agua que ellos consumían tenía vibrio cólera y tenía la toxina, y por eso la gente moría. ¿Cuál es la anécdota, la conclusión de esto? Fue la primera persona que hizo un estudio detallado caso por caso, ¿sí? Iba casa por casa a tomar los datos, iba casa por casa a hacer investigación epidemiológica de campo, a preguntar todas las costumbres, dónde sacaba agua, qué hizo, cuál era la relación, que se había tenido contacto con tal persona, que se había tomado agua de tal pozo, que se había hecho tal cosa. Sí, toda esa información él la recogió de cada una de las personas y pudo mapear. De ahí, entonces, empieza a ejercerse todo lo que es la epidemiología de campo, ese estudio de ir a investigar el brote, ir a investigar el evento de interés en salud pública en terreno. Esto es una imagen que bajé de internet, y ahí en el sitio, en la plaza, pues hay una cafetería que se llama Jon Snow, y es este monumento del pozo en donde no tiene la manivela, ¿sí?, para sacar el agua. ¿Por qué no tiene la manivela? Resulta que cuando él descubrió que la fuente de propagación del cólera era ese pozo, mandó a quitar, le dijo al alcalde de ese pueblito que quitara ese pozo, que lo inhabilitara. Entonces por eso le quitaron esa manija, esa manivela por donde sacaban el agua. Ese es el símbolo, el ícono, pues, de la salud pública. Y se van a dar cuenta más adelante cuando les muestre los grupos de trabajo de epidemiología de campo que ese monumento está dentro de el logo. Quiero que se lleven ustedes esta idea. La mejor manera de dar respuesta es haciendo una buena prevención. Yo creo que eso se los enseñaron a ustedes en medicina familiar, y a veces a uno no se le queda, pero digamos que esto es un espacio académico, que no tiene nota, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes hacen una muy buena prevención, hacen una muy buena educación y promoción de la salud, créanme que vamos a estar mejor, sobre todo cuando ustedes se vayan de rurales. Muchas personas dicen: doctor, ¿y qué hay para el coronavirus? ¿Qué medicamento? No, lávese las manos adecuadamente, use su tapabocas, higienice sus elementos, ¿sí? Eso es un patrón fundamental. ¿Y esas medidas cuáles son? Viejísimas. Para las gripas uno hace lo mismo. Uno entra a un recinto con un tapabocas porque tiene gripa, siempre se ha hecho, ¿sí? Entonces, digamos que es como fortalecer esas actividades de prevención y promoción, y no solamente con infección respiratoria aguda, sino con las demás enfermedades. ¿Cómo hacemos entonces modificación del riesgo en la salud pública? A partir de lo que llamamos nosotros la prevención, que es primero prevenimos. Si no podemos prevenir, controlamos para que no se vaya a propagar tanto, no tengamos tantos casos, tanta mortalidad. Y ya finalmente, cuando ya no podemos controlarlo porque se salió de pronto de cierto modo de control dentro de nuestras capacidades, pues ya lo que hacemos es disminuir la lesión, ¿sí? Realizar mitigación. Entonces, ¿qué características tiene una respuesta en salud pública, una respuesta epidemiológica de campo? Primero, tiene que ser proporcional, ¿cierto? Tiene que ser proporcional en la medida en que yo vaya viendo cómo se va comportando el brote. Asimismo, tengo que ir dando respuesta. No puedo adelantarme a gastar todos los recursos cuando ni siquiera he visto cómo se comporta la enfermedad. Eso pasa mucho cuando uno tiene conocimiento en la epidemiología y hace unos juicios de valor, que por qué no hizo esto antes, no, porque es que antes no era necesario, que por qué no hace esto ahora, no, porque es que esto ahorita no es necesario hacer esto, ¿sí? Entonces, en la medida en que uno vaya viendo cómo evoluciona la enfermedad, uno va tomando medidas. Ustedes saben que con esto de la pandemia, al principio todo lo que conocíamos era que a los niños no les daba coronavirus por esas SARS-CoV-2, ¿cierto? Pero ya estamos viendo que hay mucho niñito enfermo y que ya hay hasta mortalidades en el mundo en esos grupos
grupos etarios en los niños, pues, ¿sí? Entonces, pues ahorita ya los lineamientos y todo está encaminado también a hacer vigilancia en los niños. ¿Por qué no se hizo antes? Pues porque antes la evidencia era otra, ¿sí? Tiene que ser escalonado. Eso es como cuando uno tiene un paciente con infección respiratoria severa. Usted no puede de entrada ir a gastar todos sus recursos, ir a intubar al paciente. Usted primero mira si el paciente tolera y satura bien ambiente. Si no satura bien ambiente, entonces ¿usted qué hace? Pues le pone una cánula nasal. Si no satura bien con cánula nasal, entonces le pone un Venturi. Que es que el Venturi entonces que viene con la FIO al 28, con la FIO al 35, que la FIO al 50 y lo va escalonando. Que ya definitivamente el paciente está con inminencia de falla respiratoria o con compromiso, con evidencia de compromiso de vía aérea y quiere curarla y todo eso porque el paciente está críticamente enfermo, alteración del estado de conciencia, riesgo de broncoaspiración, pues intúbelo. ¿Sí? Asimismo funciona en la epidemiología. Usted tiene que ir viendo y dando la respuesta escalonada a medida que vaya evolucionando el brote. Asimismo, usted va respondiendo con unos recursos, tanto materiales, económicos, como de talento humano. La respuesta tiene que ser oportuna. Esta grafiquita le muestra a uno, digamos, cómo se comportaría un brote. La grafiquita roja que ustedes ven debajo del que dice oportuno, ¿cierto? Digamos que esa es como el total de los muertos, ese color rojo sería el total de los muertos de X enfermedad, ¿cierto? Si yo no hiciera una intervención, pero si yo detecto oportunamente, notifico con las fichas de notificación para poder dar informe, confirmo que verdaderamente estoy frente a un brote, que no estoy porque estoy buscando más, ni estoy frente a que tengo mejor diagnóstico, sino que definitivamente tengo un brote. Y doy respuesta, entonces vean que abajo de donde dice efectivo, ya el color rojito es más pequeñito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hago esto de detección, notificación, confirmación y respuesta de una manera rápida, entonces voy a tener mayor oportunidad para el control. ¿Y qué es lo que voy a lograr? Ser efectivo en disminuir los daños. ¿Qué pueden ser daños? Más morbilidad, más mortalidad, más lesiones económicas, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es interesante el ejercicio que hacen los clínicos, los especialistas, los médicos generales en el hospital, y es verdad preguntarse por los factores de riesgo. A veces uno no entiende eso en la parte de la semiología y no dice, oiga, ¿por qué el profe X me molesta tanto que si ese paciente viene de Arauca? Sí, pues igual, está enfermo, tiene una lesión en la piel y pues viene, pues sí, pero pues ¿por qué me molesta tanto? Pues claro, pues porque hay leishmaniasis, ¿sí? Por eso es importante conocer los factores de riesgo. Si usted tiene una lesión en piel en una persona y esa persona viene de un sitio donde nunca ha habido leishmaniasis, pues eso es un brote y es importante ir a ver qué es lo que está pasando. Es importante ir a buscar el vector, ir a buscar el parásito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues eso nos va a dar mayor oportunidad para el control. En la medida en que yo haga una muy buena historia clínica, haga un muy buen recuento y búsqueda de mis antecedentes médicos, mis antecedentes de origen, ¿sí? Cuando uno pregunta, ¿usted de dónde viene? ¿Dónde nació primero? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Cierto? Usted ha tenido contacto con, usted ha hecho X cosa, usted ha sentido X cosa, eso lo ayuda a enfocar siempre, siempre hagan su ejercicio clínico no solamente pensando en la parte de la cura del paciente, dar un medicamento, sino de entender un contexto epidemiológico. Cuando uno es capaz de pensar en la parte epidemiológica, créanme que les va a ir mejor en la detección de las enfermedades de interés en salud pública. Generalmente los médicos no estamos acostumbrados a pensar en salud pública, a pensar en la epidemiología, a pensar en la salud familiar. Y todo esto, los factores de riesgo psicosociales, sociodemográficos, geográficos, acceso a la salud y perfil epidemiológico de todas las entidades territoriales, le enseñan a uno una mejor forma de ayudar a su paciente. ¿Qué más tenemos como respuesta en salud?
tiene que ser aceptada. Usted no puede llegar a transgredir la cultura de una comunidad. Usted no puede llegar a decirle a una persona, no, lo que usted necesita en esta comunidad es controlar el riesgo de esta manera. Pues no, porque es que ellos tienen una cultura, tienen una forma de ver, tienen otras necesidades, ellos consideran que es más importante otra. Entonces, pues la idea es que estas acciones sean concertadas con los líderes, con los tomadores de decisiones, con la comunidad. ¿Para qué? Para que asimismo se pueda tener respuesta favorable por parte de ellos. Que si uno les deja de tarea el no acumular agua en baldes, el agua de lluvia en baldes, pues ellos entiendan esa parte y sean conscientes de que eso va a ser un criadero para el vector del dengue, ¿cierto? Entonces, pues es importante que la respuesta siempre sea aceptada por la comunidad. Coordinada, que todos hablemos el mismo idioma, tanto los tomadores de decisiones, el alcalde, el gobernador, el líder, el gerente del hospital, la comunidad, el mismo epidemiólogo, los mismos del ministerio, todo eso, toda esa información, todo eso que queramos hacer desde la respuesta tiene que ser coordinado en pro de ¿qué? En pro de ayudar a la gente, en pro de ayudar a la comunidad y resolver ese problema de salud pública. Y tiene que ser flexible. Uno va a veces a una entidad territorial, a un departamento, a un municipio con un plan de trabajo, porque a uno lo que se ha visto desde el nivel nacional, lo que han contado desde el nivel, ¿sí? Pues uno ya dice, oye, voy con este plan, pero cuando llega uno a ese sitio se da cuenta que el trabajo que toca hacer es otro, ¿sí? Entonces uno no puede ser cuadriculado que voy con esto y si no se hace esto, pues no se hace nada, no. Usted va, tiene valorar el terreno. Si usted le dicen, vea, es que se aumentaron los casos de Chagas y entonces fue aquí en este sitio donde se notificaron los primeros casos, pues uno va pensando en ese sitio y va organizando toda la respuesta y todo eso, pero resulta que cuando usted llega y tiene la oportunidad de hablar con la comunidad, le dicen, no, no fue en este sitio, fue aquí fue donde salió el primero, entonces usted va organizándose, ¿sí? Va organizando, tiene que irse replanteando, así como cada vez que el virus cambia, cada vez que la pandemia cambia de su curso, usted va tomando decisiones sobre la marcha idéntico, aplica para cualquier brote. La medida en que usted vaya detectando información, pues usted se va replanteando sus actividades. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues el personal, primero que todo, el recurso humano. Tener epidemiólogos, no es solamente el trabajo, no solamente un epidemiólogo, eso es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Eso es con instituciones nacionales, municipales, departamentales, son trabajos muy bonitos que se hacen desde el punto de vista epidemiológico. Dentro de los equipos de terreno hay epidemiólogos, los epidemiólogos pueden ser veterinarios, pueden ser médicos, odontólogos, optómetras, ¿sí? Para todo hay epidemiología, dependiendo del interés de salud pública que usted quiera abarcar, ¿sí? Digamos, pues donde yo trabajo, si hay un brote de, no sé, rabia bovina, entonces pues mandan a un epidemiólogo veterinario, ¿cierto? Si ven Chagas en humanos, entonces mandan a una persona que maneje todo lo del brote y manejo de Chagas. Sí, digamos que eso es importante tenerlo en cuenta, que las personas tengan su entrenamiento y sean profesionales en su epidemiología, pero no solamente el epidemiólogo, hay entomólogos, o sea, los que buscan los vectores, el mosquito, ¿sí? El Rhonius prolixus para la transmisión del tripanostoma, ¿sí? Hay también los del CRUE, todo lo que es misión médica para protegerlo cuando uno va a terreno en zonas difíciles por el orden público, entonces uno va como misión médica, todos esos entrenamientos se los hacen a uno. También están las personas de laboratorio, bacteriólogos, ¿sí? Terapeutas respiratorios para toma de muestras, de hisopados, o si se necesitan muestras de alguna lesión, pues existe el personal. Entonces, pues todo eso se hace en trabajo articulado. Con relación a los entrenamientos, pues les comentaba lo de misión médica, le enseñan a uno cómo usar el logo de misión médica, eso es de mucha responsabilidad, hay unos criterios.
que se deben cumplir, unas obligaciones que se deben tener, así como también tienen muchos derechos y muchas coberturas. Entonces, digamos que eso es muy importante. Cuando ustedes empiecen a ejercer toda la parte de la medicina, ustedes van a ser parte del grupo de misión médica, pero tienen que ser conscientes de que ese logo tiene que usarse con mucha responsabilidad. Lo otro son entrenamientos. Nosotros hacemos muchos simulacros, vamos a terreno, hacemos simulaciones, tanto escritas como en terreno, en campo. Nos mantenemos, los epidemiólogos de campo nos mantenemos entrenando casi que todos los días, haciendo prácticas de colocación y retiro adecuado de los elementos de protección personal. Nos dan capacitaciones otras instituciones. Nosotros también podemos capacitar otras instituciones porque pues, la idea es fortalecer todo. En lo que ya les contaba, articulaciones y alianzas con otras instituciones o con las gobernaciones, con las alcaldías, con las secretarías de salud, porque pues finalmente uno epidemiólogo no está solo. Y lo que hacemos también es buscar una forma, un método para recolectar, analizar y divulgar la información. Es todo lo que nosotros conocemos como comunicación del riesgo. Es importante siempre hacer una adecuada comunicación del riesgo, ¿sí? Y dentro de esa adecuada comunicación del riesgo es ser responsables con lo que se va a decir. Siempre debe haber un vocero, ¿sí? Y siempre tiene que darse de la mejor manera. Por eso a veces es muy difícil, pues es muy triste cuando uno ve que la gente comparte videos y comparte memes y comparte información errada. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestro país tenemos la tendencia a no leer, a no buscar. Entonces, si compartimos esos estados con información errada del coronavirus, que tómese X medicamento, mézclelo con tal fruta y tómeselo 3 veces al día y aparte de eso, sóbese las orejas y verá que se le quita el coronavirus, pues esa es información que toca tener mucho cuidado de no difundir, ¿sí? Porque pues todos somos personal de la salud, todos somos personas que tenemos como esa obligación pues de informar a las personas bien. Entonces traten siempre de fomentar una buena comunicación. Lo otro es todo lo que toca tener claro y es la situación que se va a estudiar, ¿sí? La situación que se va a estudiar es digamos, el brote, saber cómo se transmite el Chagas, si es de Chagas, cómo se transmite el Chagas, cómo es el parásito, cuál es el vector, cuántos casos hay, cuál es sintomatología tienen, cuántos expuestos hubo, cuántos enfermos hubo, si hay muertos, si no hay muertos, qué edad estuvieron y hacer toda la caracterización sociodemográfica, ¿sí? Sea más o menos que uno hace como casi que tesis, casi que tesis de grado en 1 o 2 días, ¿sí? Porque todo lo que uno tiene que hacer para levantar la información y poder dar manejo a un brote es lo mismo, saber qué es, por qué se dio, cuál es el objetivo de la investigación, qué hipótesis se está manejando, cómo aprobar la hipótesis, qué método es el que va a utilizar para probar esa hipótesis. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues digamos que si ustedes sufren haciendo una tesis 4 semestres, ahora imagínense, nosotros hacemos casi que estudios epidemiológicos todos los días estamos sacando estudios epidemiológicos cuando nos enfrentamos a un brote. Debemos tener en cuenta qué talento humano es el que va a ir, si va a ir un entomólogo con epidemiólogos, si va a ir un veterinario, si va a ir un médico, si va a ir un enfermero, qué profesional es el que va a ir, dependiendo de lo que se necesite hacer. Actividades de prevención y control. Nosotros no solamente, los epidemiólogos de campo, no solamente hacemos intervención en el brote y ya controlamos, sino que le enseñamos a la comunidad a las medidas de prevención y le hacemos promoción y educación en salud. Esto es una página de internet que les quiero mostrar. Yo no sé, Daniel, si estamos bien de tiempo. Usted no me dijo cuánto tiempo era o no recuerdo. Yo asumo que sí debo estar bien de tiempo. Les voy a mostrar esta página. Me dicen si la ven o no la ven. Peretacho, ¿por qué? ¿Sí ven la página? Sí, doctor, sí se ve. Sí.
Este es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Aquí lo que les quiero mostrar es todo lo referente a el programa de entrenamiento que se hace, que se llama el FTP. ¿Sí? Es avalado por los Estados Unidos. ¿Sí? La idea, pues aquí está toda la explicación de la sigla, pero pues la idea de esto es que el CDC arma como que habilita unos centros a nivel mundial. Uno de ellos está aquí en Colombia, lo tiene el Instituto Nacional de Salud y es uno de los mejores centros de Latinoamérica, ¿sí? Si no es el mejor de Latinoamérica en entrenar epidemiólogos de campo. Una cosa es que usted salga epidemiólogo y sepa la tablita 2x2 y sepa hacer ensayos clínicos. Y otra cosa es que usted tenga el entrenamiento para tomar decisiones en momentos de crisis y atención de brotes, y es un análisis complementario a lo que uno aprende en la universidad. Entonces, digamos, todas las personas que estamos en el campo de la epidemiología, de la salud pública, pues deseamos formarnos como epidemiólogos de campo. Entonces hay 3 niveles: el básico, que es el de respuesta básica, pues, por así decirlo; el nivel intermedio, que yo tuve la oportunidad de hacerlo hace como 2 años, dura 15 días, y una simulación, un simulacro que dura 3 días de trabajo de campo interesante, donde uno aprende muchísimo. Y ya el tercer nivel, que es el avanzado, que ya es como una residencia médica, casi dura 2 años, ¿sí? Entonces uno se vuelve residente de ese programa de epidemiología de campo. Y ya cuando sale graduado, pues ya se considera un epidemiólogo de campo, con todas las herramientas, pues, para poder atender un brote a nivel de lo que sea, ¿cierto? Y hacen parte de una base de datos a nivel mundial. Entonces, cuando hay momentos de pandemia o momentos de brotes en países que no tengan capacidad de respuesta, es ahí donde llaman epidemiólogos de muchas partes del país y los invitan para poder hacer esos apoyos. Les voy a mostrar acá. Este es el del FTP, el avanzado, y este es el intermedio. Es el intermedio, que dura 15 días, ahí donde uno adquiere muchas herramientas para salir a terreno. ¿Sí? Y ya les muestro el loguito para que se den cuenta cómo es que... Ay, ¿qué pasó? Ya no sirve. Bueno, no sirve. Chanfle. Bueno, ya se los muestro acá. Este es el grupo. Esta fue la foto cuando nosotros terminamos el grupo intermedio. Si ustedes ven, acá hay un loguito que se llama Tefine. ¿Sí? Es un programa que está acreditado. Y si ven, el muñequito que hay es la fuente de agua, es el pozo. Y esta es la manijita que le hace falta al monumento que está en Inglaterra, ¿cierto? Este es el intermedio. Vean, ahí los que no me conocen, yo soy el de acá, el de la esquinita de por al lado, el de chaqueta roja, al lado izquierdo, al lado del logo. ¿Sí? Esto es un curso que se hace anualmente, y ya los que son del grupo avanzado, entonces están en un entrenamiento, y vean cómo se hace el trabajo en casa. Vean que hay una persona allá atrás que está tomando muestras, están en una vivienda que tiene sus paredes de barro, muy seguramente estarán buscando por prolixus, hacen trabajo comunitario, miren cómo están haciendo la investigación epidemiológica de campo, y así es el trabajo de los investigadores de campo: estar en los hogares, estar en las comunidades, buscar el brote, controlar el brote, tomar medidas, ¿cierto? Y pues yo ya actualmente hago parte de los residentes, ya estoy terminando, estoy haciendo mi formación como epidemiólogo de campo avanzado para pues, la certificación. Este es el grupo que entró antes que yo, ¿sí? Ellos ya van por mitad de camino, son mis compañeritos. Si ustedes se dan cuenta, esperen a ver, punto láser.
¿Ya están viendo acá este zapatico? ¿Sí? Este zapatico rojo tiene un punto amarillo. Ese punto amarillo no es más sino un roto, ¿sí? Es un hueco. Eso es una suela del zapato que tiene un rotico. Y ese es la insignia de los epidemiólogos de campo. Dado que nos toca caminar, de ir de casa en casa, barrio por barrio, persona a persona, ir a investigar el brote, buscar el vector, controlar el vector, todo eso, digamos que esa es la forma de representar ese esfuerzo, esas largas caminatas, esos trabajos de campo, porque hay días en los que el epidemiólogo de campo no come, no duerme, ¿sí? Desde que empezó todo esto de la pandemia, nosotros estamos trabajando 24/7, cambiándonos los roles como para no sentir el cansancio, pero sí o sí estamos trabajando 24/7. Ese es el logo del programa, uno le dan su chaquetica y todo eso, y atrás se ven los tutores. Para los que queden motivados y quieran ser epidemiólogos, esto es un campo muy bonito. Sí, es de mucho trabajo, es de mucha dedicación, pero también es muy bonito. Uno conoce otra Colombia, ¿sí? Conoce otra cara de la epidemiología, otra cara de la comunitaria, ¿sí? Y tal vez es esto lo que ustedes trataron de tener como acercamiento en sus salidas de campo de medicina familiar. No sé si tengan alguna duda, ¿sí? El curso básico se llama el Frontline, el intermedio se llama el TEFINET y el avanzado se llama el FETP, ¿sí? Pero pues todos esos son dictados acá en Colombia y todo. Entonces, pues podemos dar espacio a las preguntas o no sé cómo tengan organizado, qué quisieran saber, qué más quisieran conocer sobre la epidemiología de campo. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Como usted mismo lo dijo, vamos a entrar en los 10 minutos para que las personas que tengan dudas las puedan poner en el chat. ¿Cómo hago para ver el chat? A ver, dejar de compartir. Doctor, hay una pregunta que dice, me gustaría saber cuánto ha durado en total su proceso de formación como médico epidemiólogo. Bueno, pues inicialmente, pues uno hace sus 6 años de carrera, ¿no? Uno hace sus 6 años de carrera de médico, luego empecé haciendo la especialización y la maestría y fueron otros 2 años y medio. Y ahorita pues ya estoy haciendo la parte del FETP, entonces pues yo hago cálculos 8 años, 9 años llevo ya, ¿sí? Pero pues esto es de por vida y ustedes saben que al igual que la medicina es de estarse actualizando todos los días, ¿sí? De coger la rutina de todos los días estarse actualizando, pero pues hasta el momento llevo ya 9 años. Doctor, preguntan, ¿estos cursos de los que usted nos habla, nosotros como estudiantes de pregrado los podemos tomar o solo son personas ya especializadas en epidemiología? Digamos que no es para personas especializadas en epidemiología, puesto que cualquier profesional los puede tomar, pero inicialmente sí deben ser personas graduadas que ya puedan salir a terreno, que tengan un trabajo y que ya tengan ARL y todas esas rigurosidades, que ya tengan como un campo académico avanzado. Si ustedes ya terminan sus estudios de médico y quieren empezar a hacer esos cursos, los pueden empezar a hacer sin ser epidemiólogos. Uno puede como homologar el primer curso si es epidemiólogo. Eso son cosas que depende de la convocatoria, ¿no? Pero sí necesitan tener carrera. Y sobre todo carreras afines a la salud, ¿cierto? Afines a la salud como para que entiendan un poco más sobre el manejo en campo y manejo de la salud pública.
Y doctor, la última pregunta. ¿Qué acciones se puede utilizar en una comunidad que se niega a aceptar métodos para la prevención de diferentes enfermedades? Uy, eso es una pregunta muy, muy interesante. Resulta que las comunidades y los grupos, a veces los grupos étnicos y las comunidades étnicas, tienen muchas normas internas. Uno trata de siempre localizar a la persona como líder, ¿no? La persona líder de esa comunidad trata de explicarle la situación, ¿sí? Explicarle qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, qué evento de interés en salud pública hay, cuánto va a durar la intervención, qué esperamos de ayuda, pero definitivamente hay que respetar muchas cosas de las comunidades. Entonces llega hasta un punto en el que uno les dice, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, esto es lo que queremos hacer, pero pues ya es decisión de la comunidad, si sí o si no. Digamos, de hecho, por eso es que se consideran muchos grupos poblacionales como de alto riesgo, entre ellos la población indígena, porque a veces por las situaciones con el idioma o la parte ya cultural, a veces no permiten esas intervenciones. Hay grupos que a veces no permiten el ingreso a vacunación o el ingreso del personal de salud, ¿sí? O toma de muestras por todas sus condiciones. Es como la parte religiosa en nuestro espacio asistencial, que hay religiones que no permiten, digamos, la transfusión sanguínea. Entonces, pues todas esas cosas toca saberlas respetar, dejarlo por escrito en nuestra historia clínica, que se llama una investigación epidemiológica de campo. ¿Sí? En realidad, para nosotros la historia clínica se llama esa investigación epidemiológica de campo. Y ahí nosotros dejamos, se les dio tan información, pero pues no se tuvo una respuesta positiva para poder ejecutar el plan de trabajo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? No, señor, ya no hay más preguntas. Agradecerle de nuevo su tiempo para compartirnos su experiencia y su conocimiento. Recordarles a todos los asistentes que hay dos charlas programadas para la otra semana, las cuales son la primera, el abordaje inicial del paciente quemado, que se llevará a cabo el 2 de junio a las 6 p.m. Y la segunda, la epidemiología y evaluación de pruebas diagnósticas, que se realizará el 3 de junio a las 6 p.m. Para más información nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Hacemutca y en Instagram como @utcamed. Muchas gracias a todos, buenas noches. Creo que sí había más preguntas. ¿Se cortó? ¿Sí? ¿Se habían más? Profe, sí hay más preguntas, sí ¿Cuáles? puedes acceder al chat. ¿Puedes acceder al chat? Hay preguntas en el chat. Sí, ya. Sí, señor. Cuando se está haciendo una evaluación de campo buscando el vector de origen de algún brote, pero este no se encuentra, ¿qué se procede a hacer cuando el tiempo máximo que un grupo investigador define para la búsqueda? No. Digamos que lo que dice Camilo Oviedo, nosotros entramos a buscar el vector y siempre, o sea, si usted tiene casos, siempre va a encontrar el vector, va a demorarse un poco, pero pues tiene que encontrarse. ¿Qué es lo importante? A la par de eso, ir moldeando toda la parte de prevención y promoción de la salud mientras se encuentra el vector. No es obligación encontrarlo si ya conocemos de entrada que en ese lugar hay circulación del vector, ¿sí? Entonces, pues ya inicialmente lo que tenemos que hacer es abordar y delimitar el daño que pueda ocurrir, la morbimortalidad, ¿cierto? Pero nosotros no manejamos un tiempo. Lo ideal es que en menos de 48 horas ya se tenga todo resuelto, ¿cierto? Y se hayan dejado unas actividades para realizar más adelante y continuar con la vigilancia. Pero no contamos con un tiempo estipulado. Dice Camila, teniendo en cuenta la situación que se veía venir del COVID-19, ¿qué acciones hubiésemos podido realizar nosotros como futuros médicos antes de que el virus llegase a Colombia? Digamos que cuando ya la Organización Mundial de la Salud lo documentó como un evento de interés en salud pública internacional, una emergencia de salud pública de interés internacional, una ESPI, ya sabíamos que el riesgo
de que se convirtiera en una pandemia era alto, sí o sí iba a llegar por algún lado, pienso yo. O sea, es muy difícil porque no solamente es pensar en la salud, ¿sí? No es solamente en el contagio, sino que el país no es solamente personas, es un nivel económico, es un nivel social. No todo el mundo tiene para quedarse en sus casas en cuarentena, no todo el mundo tiene las mismas comodidades, ¿sí? O sea, digamos que no es tan fácil tomar ese tipo de decisiones de cerremos fronteras y ya todo el mundo quédese donde tenga que quedarse, ¿sí? A veces uno no entiende eso y tal vez se puedan hacer algunos juicios de valor, pero pues la idea es que hay que entender a Colombia y a cualquier país como un todo, ¿sí? La parte geográfica, política, social, económica, de salud, todos esos componentes, ¿sí? Digamos que sí es importante medicina o como médicos tratar de compartir información correcta de fuentes fidedignas, no compartir videos con falta de información o sin evidencia científica, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Fomentar conductas de higiene, el lavado de manos, el uso correcto del tapabocas, el no salir, o sea, hacer, a pesar de que se han dado muchas acciones sobre la cuarentena, pues si no tenemos que salir, pues no salgamos, ¿cierto? Eso es importante que todos, no solamente como estudiantes de medicina, sino como comunidad, lo podamos aplicar. Dice, en una enfermedad infecciosa nueva de la cual no tenemos información epidemiológica fiable o no se haya realizado estudio alguno sobre la misma, ¿qué estrategia se puede implementar frente a la misma? ¿Qué error debemos tomar? Ay, ya hablamos de error y todo eso, esto se puso interesante. Resulta que nosotros con el coronavirus no se tiene mucha información y la respuesta que se ha dado a nivel nacional e internacional es una respuesta que se ha ido estableciendo a partir del aprendizaje que ha dado el comportamiento de la pandemia, ¿sí? Lo que se hacen muchas veces, y yo creo que en la clase de epidemiología de ustedes, cuando vieron los estudios descriptivos de corte transversal y componente analítico, se dieron cuenta de que son estudios muy rápidos de hacer, son económicos y sobre todo sirven para caracterizar la población, caracterizar el evento, decir qué población es la más afectada, qué grupos etarios, qué profesiones, cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántos en UCI, sacar prevalencias, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo primero que se tiene que hacer, ¿sí? Es la caracterización de la enfermedad. Ya cuando uno empieza a sacar esos estudios, y por eso ustedes se dieron cuenta que los primeros artículos que publicaron sobre COVID fueron estudios descriptivos de corte transversal, frecuencias, ¿sí? Y a partir de eso es que se dieron cuenta que por cada uno hay 1.5 o 2 personas que se infectan. Entonces eso es el RO. Digamos que el RO no depende de que ya esté preestablecido porque finalmente uno tiene que estar preparado es para lo que desconoce. ¿Sí? Eso es como el sistema inmunológico. El sistema inmunológico suyo no actúa desaprendiendo las enfermedades. Él aprende es a atacar lo que no es suyo. ¿Sí? Usted no nace y su sistema inmunológico ya conoce las 10.000 enfermedades. Eso no pasa. Entonces, así igualitico somos nosotros en epidemiología. Nosotros, en la medida en que vaya pasando las cosas, pues toca irlas afrontando, porque no se sabe cómo va a ser el comportamiento. Así como pudo haberse quedado como una gripe, un coronavirus allá en Wuhan, ¿sí? Vean, ahorita la tenemos en todo el mundo. Entonces, pues digamos que el rol lo vamos sacando y el rol de cada enfermedad se va sacando dependiendo cómo se vaya comportando. Y listo, creo que ya no hay más preguntas. Dice, ¿qué acciones puede utilizar una comunidad que se niega? No, eso ya está. Listo, muchachos, muchísimas gracias de verdad por el espacio y pues nos veremos, si Dios quiere, la otra semana para compartir, ¿qué? Lo de imagen, lo de diagnóstico, pruebas diagnósticas, epidemiología y las pruebas diagnósticas. Bueno. Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por brindarnos este espacio y por responder las preguntas. Bueno,